estamos con otra entrevistada, ¿cierto? Aquí en los estudios de TVNet y por supuesto en conjunto con la agencia de comunicaciones Clamor, que cuenta con este equipo de profesionales. Fíjese que está finalizando ya el mes del corazón, que es el mes que se ha conmemorado siempre, ¿cierto? Que es el mes de agosto. Y es por eso que nosotros el día de hoy estamos con Consuelo Córdoba López. Ella es encargada del programa de salud cardiovascular del Servicio Salud Osorno, de profesión enfermera, ¿cierto? Especialista en salud pública y también familiar. ¿Cómo estás, Consuelo? Bienvenida aquí a poder contarnos un poco de este mes del corazón, un poco el objetivo de esta campaña, por así decirlo, y también los resultados que han obtenido ustedes en este programa. Sí, hola Claudia, mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente la idea es que podamos hablar del mes del corazón, que se conmemora hace mucho tiempo, ya no solamente en Chile, sino que a nivel mundial también. ¿Qué implica esto, Consuelo? Porque, estaba viendo ahí en la minuta, ¿cierto?, enviada por nuestro colega ahí, Felipe Guerrero, se da cuenta de que 17,9 millones de personas en el mundo, me imagino, mueren anualmente producto de alguna falla cardiovascular o alguna enfermedad relacionada con la insuficiencia del corazón, digamos. Así es. Son cifras terribles, porque en realidad hablar de casi 18 millones de personas que mueren al año por enfermedades cardiovasculares es pensar y darnos cuenta que quizás no hemos hecho bien el trabajo, ¿ya? Y que claramente hay un tremendo componente de autocuidado que es el que hay que ir mejorando, digamos, en la población, en la comunidad, ¿ya? Y esos 17,9 millones de fallecidos anuales representan un poco más de un tercio de las muertes, ¿ya? Totales del mundo son por enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Y ¿cómo ha sido todo esto? Porque uno tiende a pensar o a creer que todo este tema del encierro, de la pandemia que te causa estrés, ansiedad, quizás tiene que ver con un aumento de estas muertes producto de esta enfermedad, ¿o no? ¿Estoy equivocada? Sí, pasan cosas, bueno, con la pandemia han pasado cosas que nos llaman la atención. Nosotros teníamos como servicio quizás una visión distinta de lo que iba a pasar en pandemia. Sin duda lo que ha hecho el confinamiento, ¿verdad?, es que aumenten ciertos factores de riesgo, ¿ya? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Los factores de riesgo quizás que condicionan más la aparición de enfermedades crónicas o de enfermedad cardiovascular, como la malnutrición por exceso, ¿ya? Que las personas han subido en Chile entre 2 a 4 kilos en pandemia, ya en promedio. Eso tiene que ver con la ansiedad, el estrés, el sedentarismo, que no podías hacer deporte tampoco. Por supuesto, claro. El sedentarismo, y también hay otros factores de riesgo que no se han podido ir mejorando, que es que las personas que ya tienen alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, o la gente que tiene el colesterol alto, obesidad también. Exacto, claro. Viven o estuvieron en pandemia más descompensados que en años anteriores, ¿ya? Entonces, frente a esa situación, estas personas o este grupo específico de personas tiene una mayor probabilidad de sufrir un evento cardiovascular o de morir por un evento cardiovascular, ¿ya? Y dentro de los más conocidos quizás o los que más la gente escucha está el infarto agudo del miocardio. Que es un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Claro, es una lesión que se genera en el corazón. Claro, ¿ya? La venita como que se te obstruye. La arteria, las arterias en general, producto de que la persona tiene el colesterol elevado o el tabaquismo, ¿ya? Se tapa o se obstruye alguna de estas arterias del corazón y deja de llegar sangre a ese lugar, y eso genera el dolor también característico del infarto. Por lo tanto, por supuesto que la pandemia ha aumentado estos factores de riesgo y por lo tanto igual ha aumentado el número quizás de eventos que hemos tenido. En algunos casos como el infarto, sobre todo en hombres menores de 50 años. Eso es lo que más hemos visto, por lo menos en la provincia, que ha aumentado. Y ese factor asociado, digamos, a estos hombres menores de 50 años, tiene que ver también quizás con el tema del estrés, del encierro, de la ansiedad, el fumar mucho, quizás asociarlo con alcohol también. Sí, por supuesto. O sea, hay muchos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de tener un infarto, ¿ya? Y en general en los varones es distinto, porque los hombres son los que menos consultan en los niveles de atención. Es difícil llevarlos al médico, ¿no es cierto?, que ellos hagan exámenes de forma voluntaria, sobre todo si se sienten bien, ¿ya?
y son los que están en menos contacto con los niveles de atención, ya sea en los CEFAM, en los consultorios o en los hospitales o en otros niveles de mayor especialidad, a diferencia de las mujeres. ¿Son hombres los que más mueren, digamos, producto de esta, digamos, de esta falla en el corazón, digamos, más que mujeres? En general, bueno, puede haber alguna diferencia. Yo creo que los hombres se infartan más, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la letalidad, puede ser que si una mujer se infarta, muera, ¿no es cierto?, o tenga un riesgo mayor de morir que un hombre. En general, la mujer soporta menos, ¿no es cierto?, el evento en sí mismo. Claro. ¿Ya? Pero son los varones los que más se infartan. Y es complejo, porque un indicador de salud, o de lo bien o de lo mal que estamos en salud, es justamente el hecho de que el aumento, digamos, de los infartos en población masculina joven, que son menores de 50 años, y eso sí lo hemos visto en pandemia. ¿Ya? Consuelo, yo creo que aquí, y bueno, dentro de toda esta campaña que se realiza en Chile, ¿cierto?, todos los meses de agosto, tiene que ver con que estas 17,9 millones de personas que mueren producto de una insuficiencia o falla en el corazón, pudieron no haber muerto. ¿Por qué? Porque pudieron haber prevenido precisamente esta situación. ¿Cómo prevenimos, digamos, un infarto, por ejemplo? Yo creo que es complejo, el tema de la hábito también alimenticio. Exacto. Yo creo que no es difícil hablar de prevención. Ya lo difícil es hacerla realmente carne, digamos. Hábitos, claro. Exacto. Entonces, el tema de los hábitos tiene que ver con cosas que uno aprende en la juventud, en la niñez, ¿cierto? Y que si no se adquieren en esa etapa de la vida, después es muy difícil que se adquieran, ¿ya? Entonces, como estos factores de riesgo que son los que condicionan la aparición de estas enfermedades cerebrovasculares o enfermedades isquémicas del corazón, en población adulta es muy difícil modificarlo, ¿ya? Entonces hay un componente también psicológico importante, porque uno tiene que querer cambiar sus hábitos de vida, ¿ya? Y eso tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con la crianza en la familia. Por lo tanto, es algo que uno tiene tan arraigado, ¿ya?, que modificarlo de un día para otro es complejo. Entonces, las personas que logran hacer quizás eso... con un tema genético, hay algunas enfermedades y algunas situaciones o problemas de salud que se asocian, ¿no es cierto?, a causas más bien genéticas, pero en general el 80%, la OMS dice que el 80% de las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad?, son prevenibles, ¿ya? Y son prevenibles si es que nosotros controlamos o mantenemos bajo control los factores de riesgo que tenemos. ¿Ya? Hay factores de riesgo que no vamos a poder modificar, como la edad, ¿verdad?, como el sexo, que está asociado más al sexo masculino, pero hay otras cosas que sí se pueden modificar, y es justamente eso lo que nosotros tenemos que hacer. Ya. Entonces, esto tiene que ver, me imagino, también con el hábito alimenticio, sí, ¿cierto? Tiene que ver con el tema del sí, deporte. Exactamente, y somos un país con muy malos hábitos. Evitar las grasas saturadas también. Por supuesto. Nosotros los índices o los indicadores que tenemos asociados a la última encuesta nacional de salud, que se empezó a hacer el año 2016, y que tuvimos los primeros datos del año 2017, nos dicen que un 80% de la población es sedentaria. ¿Ya? Eso significa que ni siquiera somos capaces de hacer actividad física 3 veces a la semana, media hora, cada vez que, o cada sesión, ¿no es cierto?, Chile de media hora. era uno de los países con mayor obesidad, tanto infantil también como adolescente o adulto. Exactamente, más del 70% de la población tiene malnutrición por exceso, ¿ya? O sea, o sobrepeso u obesidad, ¿ya? Un 33% de la población fuma, y casi un 30% de la población es hipertensa, un 13% de la población es diabética, ¿ya? Y todos esos factores de riesgo, claro, uno los puede modificar, pero tiene que querer hacerlo, tiene que sentir, ¿no es cierto?, esta necesidad, o tiene que tener apoyo también para poder modificar esos estilos de vida. Y sin duda, modificando esos estilos de vida, independiente de que una persona sea hipertensa o sea diabética, estamos disminuyendo obviamente el riesgo después de hacer complicaciones asociadas o tener una enfermedad cardiovascular como el infarto o como el ataque cerebrovascular. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, a ver, porque es complicado, es difícil, sí, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto?, donde además se asocia mucho que a la buena alimentación es muy cara, ¿cierto? Tiene que ver también con un tema económico, el tema del tiempo también, que ahora, o sea, yo sé que la gente muchas veces dice, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Eso es mentira, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? Porque uno se requiere muchas cosas. Tiene tiempo para, sobre todo para algo que te pueda hacer bien, ¿no? Sí, ¿Dónde puedo encontrar más información como para
prevenir, digamos, este tipo de enfermedades? Ustedes tienen redes sociales, página web también, el mismo hospital, servicio de salud. Sí, la red del Ministerio, la página web del Ministerio de Salud, minsal.cl, ¿ya? Y la página Red Crónicas también del MinSal, que aparecen todos los factores de riesgo, hay videos también, hay folletos educativos para la población, para la comunidad general, hay información para los equipos también de profesionales. Pero es complejo porque las personas en general creen que con el medicamento, ¿cierto? Que el medicamento hace toda la pega, ¿ya? Y eso no es así. Yo creo que es menos del 50% del tratamiento es farmacológico y el resto es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ese es uno de los tremendos desafíos del sistema de salud. ¿Ya? Cómo logramos efectivamente eliminar o modificar los malos hábitos de vida o los factores de riesgo de la población, ¿ya? Que sin duda va a seguir siendo hipertensa, va a seguir siendo diabética o va a seguir, ¿no es cierto?, teniendo el colesterol alto, pero queremos que no se muera joven por una enfermedad cardiovascular y que no tenga nunca, ojalá, una enfermedad cardiovascular. ¿Ya? ¿Qué síntomas, o más que qué síntomas, cuándo debo yo poner ojo, digamos, si me siento un poco mal o alguna enfermedad relacionada con este tema, digamos, al corazón? Yo he escuchado a mucha gente que cuando estaba a punto de darle un preinfarto le empieza a doler que el brazo izquierdo, no sé, corrígeme si es un mito o no. ¿Cuándo tengo que poner ojo yo como persona, como ciudadana, que puedo tener alguna enfermedad asociada? Y parar la antenita, hacer clic, ¿cierto? Ir al médico, porque muchos, claro, sienten algo y no, si no pasa nada. Pero después, al final, cuando ya te da el preinfarto, el infarto ya es tarde. Sí. Bueno, hoy día hemos visto que en el caso del infarto, que es como es justamente el tema de este mes del corazón, ¿ya? Todos los años el Ministerio escoge una patología o alguna situación, algún problema de salud para poder trabajar, ¿no es cierto?, sobre eso durante el mes del corazón. Y la idea de esta conmemoración es que la gente efectivamente reconozca cuáles son los signos y los síntomas de alerta, ¿ya? Y que efectivamente igual son distintos dependiendo del sexo, dependiendo de la edad, dependiendo si la persona es diabética o no. Pueden haber síntomas y signos distintos en las personas, ¿ya? En general, cuando hablamos de infarto, como es una lesión del tejido, digamos, del corazón, que deja de recibir oxígeno, ¿ya? Eso genera un dolor muy, muy fuerte. Y ese dolor se puede presentar en reposo, así como estamos nosotras ahora, o se puede iniciar de forma súbita, abrupta, que es un dolor que se llama un dolor opresivo, ¿cierto?, retroesternal, y que va a durar más de 30 minutos. Que no cede con el reposo. Si nosotros vamos caminando, por ejemplo, y la persona siente un dolor algo apretado abrupto, en el pecho, ¿no? apretado, que impide, ¿no es cierto?, una respiración normal, y que duele tanto, que invalida el movimiento o la caminata o lo que yo esté haciendo. Si ese dolor persiste, va en aumento y dura más de media hora, lo más probable es que sea un infarto y que la persona antes, ojalá esos 30 minutos, tenga que llegar al hospital para poder hacerse un electrocardiograma y otras pruebas sanguíneas y efectivamente que se pueda descartar o confirmar que está sufriendo un infarto y que parta obviamente el tratamiento de la forma más oportuna posible, ¿ya? Entonces se asocia, claro, con este dolor que es de tipo opresivo, retroesternal, que se puede irradiar hacia el hombro izquierdo, hacia la mandíbula inferior, ¿verdad? Como síntomas más típicos, ¿ya? Junto con eso hay otras personas también que presentan náuseas, ¿sí? Vómitos, palidez, sudoración fría. Y en el caso de las mujeres y de las personas más adultas o las personas mayores y las personas diabéticas, puede ser que no tengan ninguna de estas sintomatologías y lo único que tengan es un dolor epigástrico, que es aquí como en la boca del estómago, que se conoce como de que forma más popular. Claro, un dolor de estómago, ¿no? Exacto, o dolor de espalda, ya una sensación como de agotamiento, disnea en realidad es el nombre correcto, que es esta sensación de falta de aire. La persona respira y siente que ese aire no le está llegando donde tiene que llegar. ¿Te fijas? Entonces, son como los síntomas y los signos más característicos y frente a eso, lo más importante es que la persona acuda a un centro de salud, se le haga un electrocardiograma, si se le pueden tomar pruebas de enzimas cardíacas en ese momento, en ese establecimiento se tomen en ese momento. Y dependiendo del diagnóstico que tenga y el tipo de infarto, va a tener un tratamiento distinto y lo ideal es iniciar ese tratamiento lo antes posible, porque es la única forma de disminuir el riesgo de muerte por ese infarto y también de limitar el tamaño del daño con el que va a quedar el miocardio. No, por supuesto. Consulta, Consuelo, ¿cómo están, o más que cómo están, cómo
¿Ha habido un aumento, por así decirlo, de niños con problemas al corazón? Tomando en cuenta, digamos, por estos índices de obesidad que se han dado a conocer y donde Chile lidera precisamente, sobre todo en niños, ¿cierto? Sí, en niños y adolescentes. Niños y adolescentes. Sí, en niños y adolescentes tenemos un aumento de los diagnósticos de hipertensión en adolescentes y también de diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Existen, para que tú me entiendas un poco, existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. ¿Ya? La 2 es más grave que la 1, me imagino, ¿no? No necesariamente tiene que ver con gravedad, sino que más que nada con la etapa de la vida en que se diagnostica y la posibilidad o no del cuerpo de crear o de producir insulina, que es la hormona que te va a ayudar a disminuir el azúcar en la sangre, ¿ya? Entonces la diabetes tipo 1 en general se diagnostica en la infancia, no está asociada a la obesidad, ¿no es cierto?, ni a otros factores que tengan que ver con los malos estilos de vida, sino que es una cosa un poco más hereditaria, genética por ahí, ¿verdad? Autoinmune en algunos casos incluso, y eso se diagnostica en edades tempranas, ¿ya? Y esos niños en general son delgados y son quienes tienen que inyectarse insulina exógena, digamos, ¿ya? Para poder vivir toda su vida. O sea, y tienen que acostumbrarse a eso toda la vida. Por supuesto. Y está la diabetes mellitus tipo 2, que es la que se diagnostica más bien en la edad adulta y es la que como causa tiene estos factores de riesgo que hemos conversado. ¿Ya? Entonces, esta diabetes que hace 15 o 10 años atrás era solo una enfermedad de la población adulta sobre los 40 años, es la que estamos justamente teniendo en niños de 10 a 15 años y tenemos un aumento. Yo no te podría decir cuántos niños, ¿ya? Pero hay efectivamente aumento. Hay un aumento de niños con esas patologías. Aquí es muy importante entonces los valores que se les entreguen a esos niños, tanto en el núcleo familiar como también en materia educacional, ¿cierto? Por supuesto, esto es un trabajo de todos los sectores, de la familia, del sector salud, de educación, de quien hace las políticas públicas también, tiene que ver con las normas de alimentación, con qué se permite y no se permite. O sea, nosotros en nuestro país ya tenemos varias leyes asociadas a lo que tiene que ver con una alimentación más saludable, la ley del etiquetado nutricional, que efectivamente ha tenido un impacto sobre todo en los niños, ya que escogen menos el programa Elige Vivir Sano. Exacto, el programa Elige Vivir Sano. El tema de la sal, que desde el año 2011-2014 se redujo la cantidad de sal que le colocamos al pan, por ejemplo, y que compramos nosotros en el supermercado, en las panaderías. Han habido políticas masivas ya frente a eso, pero como estamos hablando también de la pandemia nos ha echado un poquito para atrás todo ese trabajo previo. Yo creo que a todos también, con el tema del encierro, el tema de la ansiedad, así es. Todos hemos engordado algunos kilitos, ¿cierto?, producto de esto. Consuelo, quiero agradecer tu visita acá, muy interesante. Por lo demás, me gustaría, ya finalizando, ¿cierto?, este mes, que si bien es un mes, digamos, de conmemoración, como para reactivar nuevamente la memoria de que tenemos que cuidarnos con esto, pero esto es para todo el año. Así es. Para todo el año, así que me gustaría ir el llamado, ¿cierto?, a nuestros televidentes, a nuestra ciudadanía, la importancia que tiene de prevenir precisamente este tipo de enfermedades. Exactamente. Bueno, lo importante aquí es que, y lo que nosotros queremos como servicio de salud, ya es que la población entienda que el prevenir, ¿no es cierto?, la muerte por estas causas o ser saludable no depende solamente del sector salud, ni del médico que nos atiende, ni de la enfermera, ni del nutricionista, sino que depende del cambio que cada uno quiere hacer y que pueden ser cambios pequeños, pero que produzcan un tremendo impacto. Ya empezar de a poquitito a mejorar los estilos de vida, ahora que estamos en fase 4 y que podemos salir a caminar al parque, por ejemplo, disminuir el consumo excesivo de alcohol, la gente que toma en exceso o que bebe en exceso, ojalá no fumar, ¿ya? Y tratar de mantener una alimentación equilibrada. No prohibir obviamente ciertos alimentos, sino que comer en menos cantidad y no comer tanto en la noche. Son cosas pequeñas que se pueden hacer y por supuesto que siempre ir y estar en contacto con su CEFAM, con su centro de salud y con los equipos, ¿no es cierto?, de salud cardiovascular, que yo les saco el sombrero y les envío un saludo también a todas las colegas y a los médicos a cargo de este programa en la red, que han tenido que reinventarse también en pandemia y han tenido que incorporar otras funciones que antes no estaban realizando y así todos han sido capaces de ir identificando su población con mayor riesgo para mantenerla bajo control y para mantenerla compensada. Consuelo, muchas gracias, muy interesante por lo demás y por supuesto que vamos a seguir en contacto para ver cómo se desarrolla y esperemos haber sido también un aporte como medio de comunicación para poder prevenir, aunque sea
aunque sea aportando con un granito de arena para esto. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hay con nosotros entonces Consuelo Córdoba López, encargada del programa de salud cardiovascular del Servicio de Salud Osorno, enfermera de profesión, ¿cierto? Y especialista en salud pública y familiar. Vamos a una pausa, regresamos.